Pueblo del Señor. Qué hermoso es adorar a nuestro Padre, ¿verdad? Con un corazón lleno de gratitud, tener libertad para adorar. Hermosa esa alabanza donde dice que Él nos libertó, ¿verdad? Somos libres, hermanos. Ya usted y yo no tenemos cadenas. Ya nada nos puede tener en cautividad. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre pagó un precio muy caro, muy grande, porque usted y yo seamos libres. Así que vivamos esas alabanzas, no solo entonarlas, hay que vivirlas, hermano, porque no podemos decir que somos libres, que esas cadenas han sido rotas y usted y yo estamos ahí, las cadenas del pecado, Él las llevó, pero estamos tiesos, hermanos. Entonces, eso refleja que no somos libres, no somos libres. Hay que gozarnos, hay que llenarnos, ¿sabe por qué? Porque en la adoración, en la alabanza, en el júbilo, hay libertad. Muchas veces a través de esos pequeños e insignificantes movimientos que usted y yo podemos hacer a través de esas alabanzas de júbilo, obtenemos gran recompensa, sanidades. Yo he obtenido sanidades a través de las alabanzas de júbilo, hermano. Muchas veces he venido tan cansada que verdaderamente yo los entiendo. Nosotros nos afanamos con las cosas de la vida y a veces quisiéramos venir y estar como sentaditos ahí, pero es un pequeño momento el que usted y yo le entregamos a Dios con una adoración verdadera, que es cuando venimos aquí, porque en la casa muchas veces no aprovechamos el tiempo. Entonces tenemos que decirle al Señor que quite todo cansancio, y si el cansancio no se va, hermano, igualmente nosotros tenemos que someter esta carne, porque cuando venimos a este lugar venimos a alabar, venimos a exaltar, no venimos a darle lugar a la carne que descanse. ¿Cuántos en este lugar son libres? Gloria a Dios. ¿Cuántos son soldados de Jesucristo? Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el tema que yo les traigo en esta noche: llevando las buenas nuevas de salvación. Yo le decía al Señor: Padre, hemos tenido toda una semana donde estuvimos hablando de evangelización. Es un tema muy hermoso, porque realmente si usted y yo somos soldados de Jesucristo, tenemos que dar frutos, hermanos. Los soldados no han sido formados para que estén sentados, para que estén ahí solo perdiendo el tiempo, ¿verdad? Nosotros somos milicia, pero no de este mundo, sino del lugar celestial, soldados del Padre. Y nuestro Padre fue, es y seguirá siendo un soldado que lo dio todo, ¿verdad? Con cuánto rango de honor Él nos demostró a nosotros, que luchó cada día por darnos esa salvación. No fue fácil para Él, pero Él, aunque pasó tanta cosa, no escatimó todo eso que Él tuvo que hacer para poder traer libertad y salvación eterna a nuestra vida. Así que usted y yo, ¿verdad?, tenemos que portar con orgullo que verdaderamente somos hijos de ese Padre tan lleno de misericordia. Quiero que busquemos en San Marcos 16:15. Cuando lo tengan me contestan con un amén. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gloria a Dios. Sabemos que para que usted y yo podamos llevar esas buenas noticias, no solo en el paraíso, es en todos los confines de la tierra que el Padre quiere que su palabra sea conocida, que las maravillas y los prodigios de su poder sean conocidos en todo lugar.
yo me maravillaba y le decía, Señor, hablamos toda una semana de este tema. ¿Por qué voy a hablar de lo mismo? Y yo cuestionando al Señor, óigame bien, tal vez yo vine y recibí, pero hay personas que necesitan entender un poco más de este tema. Porque nosotros sabemos que el Señor nos ha mandado ir y predicar el Evangelio, pero también sabemos que hay muchas personas que no hemos ido, hermanos, que no hemos querido. Y me decía el Señor, es necesario que recalquemos este tema, no importa que ya haya pasado una semana hablando del tema, es necesario que mi pueblo se levante, que resplandezca, que esos soldados empiecen a ejercer esa vocación, ese talento que yo les he dado. Sabemos que ser evangelista es un ministerio muy grande, algo que demanda tiempo, entrega, una intimidad muy intensa con Dios, porque sabemos que nosotros cuando vamos a salir afuera a llevar las buenas nuevas de la palabra del Señor, no vamos a ir así por así. Usted y yo tenemos que ponernos esa armadura del Espíritu Santo, porque allá afuera usted es el soldado, pero allá afuera van a estar todos los contrincantes que el enemigo le va a tener para que le sirvan de tropiezo, porque él no está interesado en que la gente que está en el mundo perdiéndose por falta de conocimiento pueda conocer las cosas de Dios. Por eso es necesario que se siga hablando este tema. Sabemos que no todos tenemos ese ministerio de evangelista, no todos. Hay personas que yo las admiro como tienen ese amor, esa pasión, esa entrega, esa manera de desenvolverse delante de una gran multitud de gente, donde tal vez a muchos de nosotros el solo pararnos enfrente y ver aquel montón de gente esperando recibir palabra de parte de nosotros, pues como que trataríamos de noquearnos nosotros solos y decir no podemos. Pero usted y yo como soldados de Jesucristo tenemos que entender que cuando yo vengo y me paro aquí, cuando usted viene y se para aquí, no es usted con sus fuerzas, es el Espíritu Santo. Por eso el Padre decía, y yo lo escuchaba que el pastor lo dijo hace poco también, no tomemos a poco los privilegios que Dios nos da. Así usted vaya a servir en esa puerta, póngase en ayuno ese día, hermano. ¿Sabe por qué? Yo he aprendido eso. Cuando a mí me tocaba servir, a mí me tocó dirigir la primera vez, yo me puse 2 días en ayuno, hermano. No les voy a decir si fue tal vez porque yo quería hacer, porque yo sentía que no podía. Y lo seguí haciendo, aun cuando me ha tocado en la célula, pero hubo un día que yo no lo hice, me afané. Y en la noche me lo dijo el Señor, ¿por qué tomaste tan a poco hoy regalarme el día de ayuno? Era tan insignificante el privilegio que hoy te tocaba. Y me enfrentó, hermanos. Y yo le dije, Padre, perdóneme. Me afané. Puse en poco el privilegio que usted me había dado hoy. Y he entendido algo, que cuando usted da una ofrenda de sacrificio al Señor, por un privilegio que Él le va a dar, porque cuando usted va a hablar la palabra de Dios, usted no está leyendo cualquier cosa, usted no está transmitiendo cualquier cosa, hermano. Usted tiene que estar lleno de la gracia de Dios, pedirle al Padre que ponga en usted su espíritu. ¿Sabe por qué? Porque este es un lugar santo y lo que usted va a hablar también es santo. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra, el mensaje que usted lleve, usted va a transmitir ese amor de Dios a muchas personas. Sabemos que nosotros no conocemos las necesidades de todos los que estamos aquí, pero el Padre sí. Muchas veces yo he venido cargada cuando me he sentado ahí y he necesitado una palabra por algo que he estado pasando, y a través de la predicación la he recibido, hermanos. Si es palabra de bendición, tómela. Si es palabra de exhortación, tómela, porque dice que el Señor al hijo que ama lo corrige. Y es mejor que el Señor nos corrija a tiempo y no cuando ya no tengamos solución, hermanos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Él no dijo, voy a dejar el ministerio de evangelización para que vayan a hacer eso. Id. Quiere decir que todos nosotros tenemos autoridad y potestad para poder hablar de la palabra de Dios. Es verdad que hay personas que están más preparadas que nosotros, pero nosotros muchas veces con una palabra, con un texto que le leamos a una persona, que se lo digamos, aquella persona va a encontrar paz, aquella persona va a entrar aquello en su corazón y va a querer conocer, va a querer saber más de lo que es la vida del Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermanos, y lastimosamente las iglesias están vacías. Sabemos que cuando hay alguna fiesta bailable en algún lugar, aquello se llena. La gente se amontona tanto porque el pecado es atractivo para ellos. Pero cuando nos invitan a ir a una iglesia, nosotros no queremos saber nada de Dios. Porque el enemigo nos tiene atados, nos tiene cegados, nos tiene cautivos. Por eso el Señor lo manda a usted, me manda a mí, a que podamos cada día llevar las buenas nuevas de salvación, porque hay personas que están predestinadas a ser salvas, pero que aún no están en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque tal vez usted y yo no le hemos llevado esa palabra que está necesitando. De repente necesita un empujón para poder aceptar, para poder conocer, para poder entender que necesita a Dios en su vida, porque usted y yo sin Dios no somos nada, hermanos. Dios sigue siendo Dios, aunque usted y yo no le sirvamos, pero usted y yo somos nada sin la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso es necesario, levantémoslos, hermanos. Llegó el tiempo, ya la iglesia no puede estar dormida, ya no. Traigo un versículo aquí que me llenó, me impactó tanto, porque el Señor nos está hablando y nosotros no queremos. Oiga bien, me impactó tanto el Señor, que verdaderamente que nos estás exhortando con tu palabra. Primera de Pedro 4:3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Oiga bien, dice el Señor que ya basta el tiempo en que usted y yo estemos desperdiciándolo. Cuando estuvimos en el mundo ya tuvimos mucho tiempo para estar calmados, para deleitar, porque lo hacíamos para resaltar, para quedar bien con los gentiles, con el mundo, con la gente. Pero ya basta, dice Él. Quiere decir que usted y yo tenemos que levantarnos cada día como verdaderos hijos de Dios. Sabemos que nos hemos acomodado, hermanos. Nos hemos acomodado, y cuando nosotros nos acomodamos como iglesia, lamentablemente el Espíritu Santo se contrista. ¿Sabe por qué? Porque Él, cuando fue a la cruz, no fue a morir solo por nosotros. Él fue a morir por todo el mundo. Gracias a Dios que usted y yo ya reconocimos ese sacrificio que el Señor hizo y estamos aquí hoy sirviéndole. Pero lamentablemente allá afuera está nuestra familia, están nuestros amigos, están todos nuestros vecinos, toda la gente de este municipio, del mundo entero. Porque sabe, cuando usted predica, muchas veces la prédica no va a quedar solo aquí. A través de las redes sociales estos mensajes pueden llegar a tantos confines de la tierra, porque hay una manera diferente hoy de poder transmitir ese mensaje. Tal vez antes había que hacer más sacrificio para que la palabra del Señor pudiera llegar hasta donde hay necesidad, pero hoy hay más avances en la tecnología y usted y yo podemos transmitir ese mensaje de buenas nuevas para que todo aquel que está perdido sin Cristo Jesús pueda venir a los pies de Dios. Sabemos que nuestra juventud está siendo muy atacada. Nuestros hijos, ¿sabe? Mis hijos están pequeños
Y siento un gran temor que quisiera decirle al Señor que ya no crezcan más, que mis hijos se puedan quedar así como están para yo tenerlos bajo mi autoridad, para yo poder saber dónde están ellos, que ellos me obedezcan. Pero lamentablemente yo no puedo pedirle eso al Señor, porque ellos tienen que crecer, porque así está estipulada la palabra del Señor. Pero los cubro con la sangre de Cristo cada día, y nosotros tenemos que pelear, hermanos, no solo por nuestros hijos. Aquí hay mucha juventud que a mí me duele el corazón ver cómo se está perdiendo. ¿Sabe por qué? Porque esas son las generaciones que deberían de estar alabando a Dios. La juventud ya no quiere saber nada de Dios. Están pasando tanto proceso, tanta aflicción, porque yo veo muchos jóvenes que aunque finjan ser felices no lo son, hermanos. De allá vengo y puedo testificar que no fui feliz, y que cuando yo estuve en mis tiempos así no había tanta contaminación como la hay hoy. Usted y yo tenemos que llevar, sabemos que muchas veces vamos a llegar donde gente que nos va a despreciar la palabra, que muchas veces nos van a tirar la puerta en la cara, que nos van a decir no, porque nos hemos topado con gente así, hermanos, que ay, no, yo no quiero saber nada de Dios ahorita. Es que ahorita yo no estoy preparado para servir a Dios. ¿Y quién le ha dicho al mundo? ¿Quién le ha dicho a usted que nosotros estamos preparados para aceptar a Dios sin buscarle antes? Es imposible, dice la palabra, porque la carne no va a anhelar servir a Dios si no le ha buscado, si no le ha conocido, si no le ha dado la oportunidad. Porque nosotros decimos que vamos a cambiar para venir a Cristo. Es la mentira que el enemigo le ha metido a la gente, a la juventud, y muchas veces nosotros nos encerramos también en esa mentira, hermanos. ¿Sabe por qué? Es necesario que estemos cada día a cuentas con el Señor. Nosotros tenemos que llevar esa palabra donde hay necesidad. ¿Sabe? Vienen esos 3 días de campaña. No son de por gusto, que es que esa idea ha entrado en la mente del pastor. El Señor está hablando, hermanos. Yo no creo que él haya dicho, ay, yo voy a poner estos 3 días de evangelizar en las calles para salir de la rutina. No, hermanos, el Señor nos está hablando a todos de diferente manera, pero el punto clave viene siendo el mismo. Yo me llenaba el martes que escuché predicar a hermano Quique. Hermano Quique predicó bastantes cosas de las que el Señor ese día yo había hecho mi prédica. Padre, en verdad que estás entrelazando a tu pueblo, porque tú quieres que el mensaje, no importa que nos aburramos con el mismo mensaje, hermanos. Lo que el Señor quiere es que haga tanto énfasis esto en su corazón y usted diga, verdaderamente siervo inútil soy. ¿Por qué? Porque no he llevado la palabra a mi vecino, porque no he llevado la palabra allá donde hay necesidad, porque he estancado, porque hemos estado como los glotones, hermanos, comiéndonos la palabra de Dios solo nosotros, pero no queremos repartir esa bendición que el Señor ha dado. Hay muchas personas que necesitan esta palabra, y aunque a veces se hagan indiferentes cuando usted les va a ir a visitar, usted les va a llevar una palabra, ellos se pueden hacer los indiferentes. Igual su trabajo es llevarla. Su trabajo es orar por esas personas, traer paz, porque la palabra del Señor lleva paz y nunca va a regresar vacía, dice. No importa que en el momento usted se sienta despreciado, porque así somos nosotros y decimos, ay, pero si ni me atendieron, ni bola me pararon. Cuando el Señor andaba predicando en las calles, la gente se burlaba de él, lo vituperaban. Imagínense cuánto le hacían al Señor, cuántos desprecios. Hasta lo azotaban porque andaba llevando la palabra a todos los que estaban ahí, ¿verdad? Oiga todo lo que soportó. Pero la Biblia no me dice a mí en ningún versículo que el Señor por eso dejó de predicar, que por eso dejó de llevar las buenas nuevas de salvación. Al contrario, continuó. Así tenemos que ser nosotros, hermanos. No importa si a usted no le reciben. Su deber como hijo de Dios, lleve la palabra. Llévela.
Si la reciben o no la reciben, usted salió de su compromiso con Dios, porque usted tiene compromiso. Dice que usted y yo somos nombrados atalayas de Jehová. Y el atalaya, ¿sabe usted qué hace? Trabajar para Jehová. Y dice que usted y yo estamos obligados a hablar su palabra, a llevarla donde hay necesidad, porque muchas veces el Señor nos muestra ciertas personas que tienen una necesidad especial, porque usted y yo le llevemos palabra de Dios y muchas veces no vamos. Dice que si aquella alma perece, se pierde, y usted no le llevó esa palabra, esa sangre corre sobre su cuenta. Pero dice, si tú vas, llevas la palabra, el mensaje que yo te he dado, y la persona no atiende lo que el Señor ha mandado, nosotros salimos de nuestro compromiso y ya Él paga lo que Él. Oiga bien, y digo yo, muchas veces nosotros nos acomodamos y creemos que porque estamos aquí adorando, alabando y estamos viviendo una vida de santidad, decimos nosotros, es suficiente para ser hijo de Dios. No, hermano. Yo leía otro versículo donde decía que nosotros decimos que es homicida aquel que mata. Dice que cuando yo vengo y con mi boca hablo mal de mi hermana, de mi hermano, difamo, me convierte en homicida, dice. Oiga, que dura la palabra del Señor. Por eso es necesario que usted y yo leamos y entendamos, porque muchas veces podemos estar siendo homicidas y no sabemos. Hay un punto clave, hermanos, para nosotros, porque nosotros, aunque no tengamos el ministerio de evangelista, usted tómelo, arrebátelo, que todo lo que usted anhela, Dios se lo va a dar. No importa que usted cuando vaya a un hogar o a un determinado lugar, no importa que usted no se extienda en palabra, hermano. Lo poco que usted haga, pero que usted lo haga con todo su corazón, el Señor se lo va a tomar en cuenta. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios tienen que estar coronados de esos frutos: amor, humildad, paciencia, mansedumbre, gozo. Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, a mí me duele que mi prójimo se pierda. Gloria a Dios. Tenemos que tener amor a todas esas almas que andan perdidas, vagando sin Cristo, porque no le han conocido. Yo les invito en esta noche, tómense un momentito de su tiempo y busquen al Señor, porque cuando usted le conozca la primera vez, hermano, usted va a querer buscarle y buscarle más. Es necesario, dice el Padre, que usted y yo nos enamoremos cada día de Él, porque cuando nosotros estamos enamorados de Dios, nosotros lo que tenemos ganas de fluir en nuestra boca es palabra del Señor. Y hay necesidad, hermanos. Yo he estado cultivando 2 muchachas que cada vez que voy yo les hablo la palabra de Dios, y viera ellas cómo necesitan. Y yo las declaro a ellas que ellas van a buscar de Dios, y que un día las vamos a ver aquí, no tan lejano. El Señor va a hacer rema en ese corazón con las palabras que les hemos dado, y yo sé que ellas van a buscar un día de Dios, porque sabemos que la gente se está perdiendo por falta de conocimiento. Aún, hermanos, por desgracia, muchos de los que estamos en el pueblo de Dios estamos pereciendo por eso. ¿Sabe por qué? Nosotros ya tuvimos tiempo para hacer todo lo que nosotros quisimos cuando anduvimos en el mundo. Ya deleitamos la carne suficientemente. Ya estamos en los pies de Cristo. Nueva criatura somos. Seamos transformados verdaderamente de espíritu, cuerpo y alma. Porque sabemos que muchas veces nos aferramos a que este cuerpo se va a quedar. Que este cuerpo, si nos morimos antes, se va a ir a deshacer al cementerio. Sí, es cierto. Pero mientras el Espíritu Santo de Dios habite en este cuerpo, tenemos que consagrarlo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces usted y yo no es necesario que vayamos a darle palabra
del Señor a unas personas con nuestro testimonio. Ellos van a decir verdaderamente cómo era esta persona y el Señor cómo la ha transformado, cómo está hoy. Yo quiero probar de eso. Yo quiero conocer, yo quiero también transformarme. Gloria a Dios. Santo es el Padre. Marcos 16:20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que los seguían. Salieron, dice. Es necesario salir a predicar la palabra a todo lugar, hermanos. Ya no podemos estar encapsulados aquí. Porque los que estamos aquí ya tenemos conocimiento de Dios. Ya hemos visto las maravillas de Dios obrando a nuestro favor. Pero allá afuera está la necesidad. Vienen los 3 días de campaña. Procuremos estar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en el nombre de Cristo Jesús, ahí se va a llenar de gente. Declaremos que ahí va a llegar gente inconversa, que aún se va a llenar más de gente inconversa que de gente que ya conoce de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí el Señor nos va a dar la oportunidad a usted, a mí, de llevar esa palabra de vida eterna. No nos podemos ir a sentar. Si miramos que llega gente, que el Señor la va a mandar, hermano. El Señor va a mandar a la gente que tiene necesidad, Él la va a mandar. Ellos no iban a saber cómo, pero ellos van a llegar a ese lugar. Ellos van a ir a recibir palabra y ahí Dios le va a dar oportunidad a usted que se empiece a estrenar como evangelista. No precisamente que tengamos ese ministerio, hermano, pero usted hágalo. Porque el Señor dice que nos estipuló a todos ir, nos mandó, dio un mandato, no nos preguntó y usted quiere ir a evangelizar. Es una orden. Es un requisito para que usted le ponga verdad, esos diamantes a su corona de vida eterna. Hermoso aquel día que lleguemos donde el Padre, ¿verdad? Y nuestra corona esté llena. Porque vamos a saber que hemos trabajado. Amemos a nuestro prójimo, hermanos. Sintamos ese dolor porque esas almas, esos jóvenes, esos adultos, muchos ancianos también están tal vez en sus últimos días y no han conocido de Cristo. Sabemos que hay algunos que la misericordia del Señor es tan grande que en el último momento hay un proceso de enfermedad y ahí logran su salvación. Qué hermosa la misericordia de Dios. Pero lastimosamente hay otros que no tienen esa oportunidad. Y es necesario que usted y yo vayamos y llevemos esas buenas nuevas y decirles que solo en Cristo hay plenitud de vida, que es necesario que dejemos de amar tanto lo que hay en el mundo, porque en el mundo solo hay basura, hermano, ahí solo hay contaminación y es necesario que vengamos a los pies de Cristo. Tenemos que esforzarnos por buscar esas almas, hermanos. Porque yo sé que todos los que estamos aquí tenemos personas en peticiones que todavía deseamos ver aquí. Peleemos no solo por ellos, por todos los que se están perdiendo. El amor es lo que nosotros tenemos que reflejar, porque si somos hijos de Dios tenemos que sentir porque toda esa gente se esté perdiendo. Y si padecemos, pues el Señor en ningún momento nos dijo a nosotros que cuando nos hizo el llamado para que viniéramos a trabajar, esto era fácil. Va a haber tribulación, va a haber procesos, vamos a ser despreciados. Si Él que era Dios fue despreciado, nosotros tenemos que soportar. Porque es necesario, hermano, levantémonos, busquemos, llevemos palabras de aliento a todos los lugares. Porque dice que la palabra de Dios, que la palabra va a ser predicada en los últimos días en todos los confines de la tierra. ¿Sabe para qué? No porque el Señor quisiera que se expandiera así por así, no. Porque el día
que venga el arrebatamiento, muchos no van a ir a decir: Señor, perdóname porque yo no conocí tu palabra, nunca me hablaron de tu salvación, nunca me dijeron que yo tenía que renunciar al pecado. No. El Señor dice que por eso su palabra en los últimos días se va a difundir por todos lados, para que en aquel día no vaya a venir alguien y le quiera contradecir a Él y decirle: deme la salvación porque yo no sabía que usted existía, yo no sabía que esta vida que yo llevaba era desagradable a usted. Por eso es necesario que la palabra del Señor llegue a todos lados, porque hay muchas personas, hermanos, que han tenido ya un encuentro con Dios, conocen, han tenido favores de parte de Dios, pero no han querido un compromiso con Dios. Entonces recibimos el favor y nos quedamos afuera. Así somos nosotros con Dios. No, nosotros cuando conocemos de Dios, hermanos, tenemos que anhelar conocer más y más. Yo he obtenido tantas cosas que ni se las pudiera explicar de parte de Dios, y yo sé que los que están aquí también. Muchas cosas maravillosas, cosas que nosotros no somos ni merecedores de haber obtenido, pero a Dios le plació que nosotros las obtuviéramos. Entonces yo digo, si con lo poquito que yo he hecho para Dios, el Señor me ha dado tanto que no me merezco, no, yo quiero descubrir eso oculto que el Padre tiene. Yo no sé ustedes, pero Él a mí me dice que cuando yo tenga intimidad suficiente con Él, Él me va a llevar a nuevos, a ver algo diferente, algo que tal vez ahorita yo digo: Señor, yo anhelo que el Señor, escuchar esa voz audible de mi Padre, que Él no me hable al pensamiento, escuchar su voz. Yo anhelo eso, no sé ustedes, pero entiendo que para llegar a ese nivel yo tengo que someterme mucho más. Y cuando usted tiene algo así para darle al Padre, ¿dónde cree que va a estar su problema? ¿Con el hermano? ¿Con los de la iglesia? ¿O con quién? Con esto, mire. La carne va a ser su peor enemigo. Porque usted dice: bueno, yo hoy quiero orar, yo quiero empezar a agarrar hábito de orar. La carne va a hacer lo imposible por impedírselo. Pero es necesario, porque el trabajo, yo declaro que nosotros tomamos ese trabajo, hermanos, de evangelizar gente. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Tenemos que hacerlo. Si no podemos, gracias a Dios, pero el Señor va a poner aunque sea un versículo en nuestra boca, y con eso usted va a evangelizar. Porque el Señor siempre pone la palabra clave que la persona necesita, usted se la da. Tal vez con un versículo que usted le lea, pero usted con eso va a llenar ese corazón vacío. Así que no nos encerremos en que yo no puedo, yo no soy evangelista, a mí me da pena. Al Señor no le dio pena ir a morir a la cruz por usted. Al Señor, Él no sintió arrepentimiento de decir: ay, ¿por qué estoy aguantando estos grandes latigazos, esta corona llena de espinas por estos pecadores que tal vez ni me van a agradecer? Él sabía que muchos de nosotros tal vez no le íbamos a agradecer, pero aún así fue a padecer todo eso. Así que usted y yo tenemos cada día, hermano, enamorarnos de la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se enamora de esta palabra, todo lo que pase enfrente de usted, usted va a tener la necesidad de hablarle de Dios. Porque dice que de lo que hay en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hablar. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oiga bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Pero nosotros como cristianos, hermanos, nos hemos encerrado en una burbuja.
Muchas veces queremos hablar la palabra de Dios solo cuando estamos aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia, gracias al Señor, ya estamos los que reconocemos quién es nuestro Padre. Nosotros tenemos que llevar esta palabra a todo lugar, en todo tiempo. Instar a tiempo y fuera de tiempo. Dice, van a haber momentos que tal vez nos vamos a cruzar con una persona que no va a ser día de evangelización, pero igual usted tiene que hablarle de la palabra de Dios. Porque a tiempo y fuera de tiempo, dice. Para hablar de la palabra de Dios no hay tiempo, hermanos. Tiene que ser en todo momento. Necesidad de escuchar palabra hay en todo momento. Y es necesario que como iglesia nos levantemos, que nos llenemos, que luchemos nosotros porque cada día nuestro testimonio sea mejor. ¿Sabe por qué? Porque es bonito salir y hablarle a las personas y ver cómo hay personas que se quebrantan cuando usted les lleva la palabra de Dios. ¿Sabe por qué se quebrantan? Porque dice que cuando usted y yo vamos con toda la voluntad, con todo el amor de Dios a llevar una palabra a una persona que tiene necesidad, el Espíritu de Dios va con nosotros. Y Él va tomando su lugar y Él va a quebrantar aquellos corazones donde usted va a llevar la palabra. Porque hay personas que nosotros las vemos a veces que podemos decir, ay, pero ¿cómo vamos a llevar la palabra? Tal vez no me van a recibir, tal vez ni quieren que yo les hable la palabra. Pero cuando usted llega y les lleva la palabra y ver hombres y mujeres quebrantándose delante de la presencia de Dios, eso es un gran triunfo, hermanos. Porque a mí me demuestra que si yo voy a hablar la palabra de Dios y hay un momento así de especial, es que yo cuento con el respaldo del Señor. Y me lleno más, ¿sabe qué? Porque es bonito que nosotros, no solo nosotros queramos conocer las grandezas y las maravillas de Dios, sino que también aquellos que aún no han experimentado puedan conocer, puedan entender que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les está esperando aún, porque dice que va a venir tiempo donde va a haber hambre y no de pan, sino de palabra de Dios, y ya no va a haber quien la predique, ya no va a haber quien le pueda dar una palabra a usted. Y entonces dice que se van a embarcar en el mar y van a andar de un lado a otro por los confines buscando la palabra de Dios, y ya no la van a hallar, porque ya no va a haber palabra de Dios. Entonces ahorita es el tiempo. Hay tiempo para que nosotros los hijos de Dios podamos dar la palabra, la podamos llevar. Y hay tiempo para aquellas personas que aún no tienen conocimiento de Dios, que no han querido reconocerle como su único y suficiente Salvador. Hay tiempo para que le busquen. Porque va a ser triste que venga aquel día, ¿verdad? Que tengamos esa hambre de saber quién es ese Dios que dio la vida, que dio la salvación, y que nosotros ya no podamos conocer porque cuando hubo no quisimos comernos esa palabra, y cuando tengamos hambre ya nadie la va a querer dar, nadie la va a poder dar. Gloria a Dios. Hablemos a tiempo y afuera de tiempo, hermanos. ¿Sabe por qué? Yo no quiero que en aquel día el Señor me vaya a decir, sierva inútil fuiste, porque te di conocimiento, te di sabiduría, te di entendimiento, y no quisiste repartir de eso que yo te di. Sabemos que en el pueblo del Señor, hermanos, hay hermanos que tienen una gran intimidad con Dios, y qué hermoso ver cómo pueden ver cosas que Dios les muestra, aquella intimidad con Él, qué hermoso. Pero los hijos de Dios tenemos que anhelar todos tener esa misma intimidad con Él. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos algo para poder trabajar en la obra del Señor. Muchas veces dice que nosotros no esperamos ni que Dios nos diga que somos siervos inútiles. Nosotros nos creemos así, porque nosotros muchas veces no nos sentimos capaces de hacer algo para trabajar en la obra del Señor.
Todos nosotros somos valiosos somos un solo cuerpo, hermanos. Y tenemos que estar unidos en oración. Oremos, pongamos en las manos de Dios esa campaña que viene, porque tenemos que declarar. Recuerde que el Señor ha puesto poder en nuestra boca para declarar bendición. Declaremos que en esos días que va a ser la campaña, que va a venir mucha gente a los pies de Cristo, que va a haber mucha oportunidad de salvación para tantas personas que andan descarriadas, que andan errantes en el mundo sin Dios, pero que ahí el Señor les va a dar la oportunidad que puedan redimir sus pecados y que puedan aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador. Trabajemos en eso, hermanos. No porque podamos ni entendamos muchas veces lo que vamos a ir a hacer. Usted solo dígale: Señor, yo quiero ser una de esas personas que va a llevar las buenas nuevas de salvación. Tal vez yo no sé mucho de tu palabra, tal vez yo no entiendo mucho, pero ayúdame, Señor. Dame sabiduría, ayúdame a entender. Hay versículos que a veces los podemos leer tantas veces y no entendemos, pero usted dígale al Señor que le pueda dar discernimiento, y a veces usted va a leer y esto quiere decirme el Señor. Porque hay versículos que a veces son un poco complicados, pero si usted pone todo en manos de Dios, el Señor abre su mente, abre su corazón, y su espíritu puede prepararse para que podamos llevar las buenas nuevas de salvación. Oremos, pongamos en las manos de Dios toda esa actividad que viene y preparémonos, hermanos, porque ahí nos va a dar la oportunidad el Señor de que podamos hablarle a aquellos que no tienen conocimiento. Aunque el predicador va a dar la enseñanza, el tema, no importa, usted le puede predicar de otra cosa también. Aquí en la Biblia hay muchas cosas de Dios que usted le puede dar a entender a las personas. No decir: ay, no, yo no voy a hablar porque si el predicador ya va a dar la enseñanza. No, hermanos, ese es el problema de nosotros como cristianos, que hemos dejado la carga en aquel que decimos nosotros que sabe más. Sí, es cierto, hay personas más preparadas que nosotros, pero cuando usted va a hacer algo para Dios no se siente insignificante, porque los hijos de Dios no somos insignificantes. Los hijos de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y lo que nosotros creamos que no podemos, digámosle: Señor, tú me vas a dar la fortaleza y tú me vas a ayudar a poder, porque sabemos que es necesario. Guardémonos. Espero, hermanos, que esta palabra les haya servido. Yo entiendo que el Señor me habló a mí primero porque tal vez no he estado evangelizando tanta gente como tendría que hacerlo. Hago lo poco que yo puedo, pero el Señor no quiere que yo haga lo poco que puedo. El Señor quiere que hagamos lo mucho aunque no lo podamos, porque a eso nos ha mandado, a pelear por esas almas que se están perdiendo en este mundo. Y Él para eso nos ha llamado, nos ha traído aquí, para que usted y yo también sintamos esas almas que se están perdiendo, hermanos. Tengamos amor para esas almas, para que también un día se puedan ir con nosotros, ¿verdad?, a vivir a ese paraíso que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dios me los bendiga. Y sabemos que esta noche esta palabra Dios nos ha hablado, y en el nombre poderoso de Jesús, que todos nos vamos a convertir en evangelistas, hermanos, porque todos podemos hablar de Dios. Que Dios les bendiga.